ratito con Martín Ayerbe. Él es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard y presidente del Instituto de Política Estratégica Argentina, para meternos un poquito en lo que se trata la industria naval y cómo es la situación actual y qué proyectos se están impulsando al respecto. Buen día, Martín, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Balaibar y Tamara Rodman desde Radio Nacional Santa Rosa. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por atendernos. La idea es hablar sobre la industria naval. En primer lugar, contarnos cómo está actualmente la industria naval acá en Argentina. Bueno, la industria naval argentina se encuentra despedazada, desguazada y desactivada desde hace 30 años, desde la destrucción del gobierno de Carlos Saúl de La Rioja, mediante el plexo jurídico de rendición incondicional que toda la partidocracia demoliberal, porque no es solamente, Menem es la figura, Domingo Cavallo es su canciller y su ministro de Economía, Dromi es su teólogo, pero acompañado por la unidad de oficialismo y oposición de la época en lo que es la firma de los Acuerdos de Madrid, que es la rendición frente al enemigo inglés en el Atlántico Sur. Lo cual, tanto la Armada Argentina, la Fuerza Aérea o el Ejército, si se desplazan con sus unidades por debajo del paralelo 40, deben notificar a la Corona Británica con 40 días de anticipación cualquier tipo de movimiento por debajo del paralelo 40, tanto sea en aire, tierra o mar. Y la entrega de todo la información del INIDEP, del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, de la información estratégica sobre la biomasa, las especies del Atlántico Sur y, a su vez, tanto el Servicio Hidrológico Naval como los organismos del Estado vinculados a la investigación del mar argentino también están subordinados y le brindan información a los ingleses desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990. En segundo orden, la ley 23.696 de reforma del Estado es la ley con la cual se privatizaron las empresas del Estado y sus decretos reglamentarios, como el 1772, entregó lo que era la reserva de carga del flete marítimo, que es el derecho de la Argentina y de cualquier país a ejercer la mitad de los fletes en buques de bandera nacional, bajo una concepción de reciprocidad y equilibrio, de intercambio en el comercio exterior con todas las naciones del mundo, realizar la mitad de los fletes de importación y la mitad de exportación es lo justo entre dos naciones que comercian entre sí. En tercer orden, la Ley de Protección de Inversiones Inglesas 24.184, que pone a la propiedad del inglés en la Argentina por encima del derecho del criollo. Este plexo jurídico de dominación británica que rige hace 30 años es aquel que tiene como objetivo, dentro de los amplios objetivos que persigue, que es someter a la nación argentina, la destrucción de la industria naval y de la marina mercante. Inglaterra y Estados Unidos dieron la orden de que la Argentina no navegue los mares del mundo y que su industria naval sea desguazada y cerrada. Por eso, como patriotas argentinos, impulsamos una serie de proyectos de ley que tienen estado parlamentario, algunos hace 20 años, algunos tienen 15, algunos tienen 10, otros proyectos son más recientes, pero impulsamos un plexo jurídico que restituya los derechos nacionales entregados en la década del 90, que restablezca el orden y que recupere nuestra tradición nacional y nuestra doctrina, que es la tercera posición, por fuera de todo materialismo liberal capitalista anglosajón o comunista chino, sino la verdadera tercera posición espiritual de los argentinos, antimaterialista, anticontractualista, que permita que la Argentina vuelva a navegar a través de la recuperación de la reserva de carga, que nos permitiría facturar 5.000 millones de dólares por año en fletes argentinos. El Fondo de Desarrollo Industrial Naval, que es un gravamen del 2%, con el cual
recaudando fiscalmente la mitad de lo que cobra la belga Ñandenul por la tarea de dragado en el Paraná, nos permitiría construir 40 buques petroleros, 15 portacontenedores, 120 buques graneleros, 2.500 barcazas y 1.000 buques pesqueros, que es el tamaño de la marina mercante y la flota pesquera argentina. A esto hay que agregarle la creación de la Corporación de Transporte Multimodal ELMA 21, que ya no solamente se plantea como una línea marítima, como lo fue la empresa de líneas marítimas argentinas hasta la década del 90, donde también se la liquidó, se malvendió sus barcos en un acto de maldad que no tiene perdón de Dios, destruyendo las capacidades logísticas del país y además también perjudicando a los productores agrícolas, porque la Marina Mercante Argentina permitía la defensa del precio de la cosecha y en la industria permitía obtener mejores precios en aquellos insumos y materiales o equipos que se traían del extranjero para la industria nacional, y con esto se encareció la industria nacional, a la vez que se perdió dominio sobre el intercambio comercial en lo que hace a los fletes de graneles y las cargas refrigeradas de carne de la producción agropecuaria. Por eso esta restitución que estamos planteando es crear una corporación de transporte que tenga flota mercante, flota fluvial, ferrocarriles, aerolíneas y una flota de camiones integrada en una corporación multimodal de transporte que racionalice nuestro sistema de transporte, ya que el 95% de las cargas interiores del país se realizan en camión, que cobra 15 unidades de transporte, por lo que el tren cobra 7 unidades de transporte, por lo que el barco cobra 4 unidades de transporte y la barcaza 1 unidad de transporte en cargas equivalentes. Entonces no tiene sentido traer la yerba mate de Misiones a la provincia de Buenos Aires en camión, cuando el camión cobra 15, por lo que una barcaza navegando el Paraná lo podría traer por 1. Entonces esta racionalización también le va a permitir con todas las exportaciones a Argentina también poder bajar sus costos, ¿no? Sí, facturar además. Facturar, porque lo que está en manos extranjeras, facturado en manos nacionales, lo que permitiría es lo siguiente: de estos 5.000 millones de dólares que estamos hablando de la navegación de ultramar del flete marítimo, si nosotros ejerciéramos la navegación con nuestra propia flota mercante, lo facturaríamos nosotros. Y el 35% de la facturación del flete marítimo es ganancia pura. Esto significa que dispondríamos por año de 1.700 millones de dólares de ganancia, que además no se facturan al final del ejercicio anual, sino que se factura todos los días, porque se trabaja los 365 días del año, la marina mercante no descansa, los puertos no descansan, son actividades que se trabajan los feriados, los fines de semana, la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños. Es un régimen de trabajo total, la logística internacional, y esos 1.700 millones de dólares nos permitiría a nosotros volcar desde los recursos de la industria naval argentina y la marina mercante al ferrocarril, que es el desarrollo del comercio interno argentino y de la producción nacional. Nos permitiría a nosotros volcar 4 millones de dólares por día los 365 días del año. Y desde allí reactivar los 80 talleres ferroviarios que se encuentran en las 23 provincias argentinas y la capital federal para fabricar locomotoras, vagones, elementos de vía y obra, y dar 80.000 puestos de trabajo en talleres ferroviarios, en los 80 talleres ferroviarios, 80.000 puestos de trabajo en los 80 talleres ferroviarios, 120.000 puestos de trabajo en las industrias que los abastecen como proveedores, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas argentinas. Y estos 80.000 más 120.000, que constituyen un total de 200.000 trabajadores abocados a la producción de material ferroviario argentino, cuando gasten su sueldo van a generar un trabajo y medio más en la sociedad donde viven. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Que hace 15 años, 10 años, se presentaron distintos proyectos para recuperar la industria naval argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sé si no hay un interés con respecto a recuperar la industria naval, si hay intereses por detrás?
si se los deja por alguna otra urgencia y no se trata en la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa? Los proyectos que presentamos nosotros tienen estas condiciones, son la reserva de carga, que es el mercado donde trabajar, el Fondo de Desarrollo Industrial Naval, que es el financiamiento para las construcciones navales, porque los barcos son cosas que cuestan 40, 50, 90 millones de dólares, no son microemprendimientos, son bienes de capital que requieren de una inversión potente porque hay que pagar a 2.000 trabajadores durante 2 o 3 años para hacer un barco. Un barco lleva entre 2 y 3 años, depende del tamaño y su grado de complejidad. Y aproximadamente una dotación de 2.000 hombres. No son pavaditas, son cosas gruesas de la industria. Es industria pesada, estratégica. Entonces, se requiere de un financiamiento, de una planificación industrial. Estas son cosas que son muy en serio. Entonces, usted fíjese que lo que ha ocurrido con los proyectos que se han presentado y que se aprobaron en el gobierno de Juntos por el Cambio, en la presidencia de Mauricio Macri, son proyectos que no tienen reserva de carga, entonces no hay mercado donde trabajar. Si no hay reserva de carga, que es lo que se entregó en la década del 90, si no se recupera la reserva de carga, el proyecto que dice ser para la industria naval argentina, en realidad es una simulación apelando a el sentimiento argentino, a una nostalgia, y que no resuelve nada porque no hay mercado de carga y tampoco hay financiamiento porque no hay un gravamen impositivo a los fletes marítimos desde donde sostener la actividad. Así que este régimen de la Marina Mercante y la industria naval, que se aprobó en el gobierno de Macri, por el cual nosotros nos hicimos presentes en la Cámara de Diputados y expusimos nuestros proyectos en la Comisión de Intereses Marítimos. Esto tiene versión taquigráfica y está en la página de internet de la Cámara de Diputados para que cualquier argentino pueda ver la desgrabación taquigráfica de mi exposición en defensa de la industria naval contra aquellos que simulan defenderla, pero aprobaron un proyecto con Macri y el gobierno del Frente de Todos que no resolvió y que el efecto es nulo, y está a la vista que el efecto es nulo, porque no tiene financiamiento y no tiene mercado. Entonces, ¿cómo se va a sostener una industria naval y la navegación de ultramar si no hay mercado y financiamiento? Martín, y en ese sentido, digamos, hasta que la industria naval pudiera ponerse otra vez en movimiento y a la altura de las circunstancias, digamos, en términos, si querés, de ingeniería o de desarrollo de patentes y científicos que se necesita para hacer barcos que sean competitivos con empresas transnacionales que son monopólicas a nivel mundial, ni siquiera estamos hablando a nivel regional. ¿La Argentina está en condiciones de ponerse en esa competencia a pensar en rearmar desde ahí la industria naviera? Todavía sí. Por eso esto que estamos impulsando con el Movimiento de Liberación Nacional y como proyecto a esta Argentina por venir para el próximo gobierno argentino, si Dios lo permite y el pueblo argentino nos acompaña y Dios nos pone en el lugar de la conducción de la nación argentina, nosotros vamos a lanzar un plan de construcciones navales a partir de estos proyectos de ley que están en diputados y senadores hace tantos años, y si los diputados y senadores tienen a bien considerarlos y aprobarlos, muy bien, les agradeceremos y los felicitaremos. Y si no tienen a bien considerarlos, lo haremos por decreto presidencial. Porque las cosas hay que hacerlas, no simularlas. Porque en este momento nos encontramos en una situación en la cual esas capacidades científico-técnicas y de mano de obra altamente calificada de la industria naval argentina se encuentra en peligro, ya que el astillero Río Santiago, que es el padre de la industria naval creado por Juan Perón allá por 1948, que tenía como misión crear la Marina Mercante, pero también la Marina de Guerra, lo que está ocurriendo es que toda la generación de aquellos que construyeron la Marina Mercante y la Marina de Guerra están todos jubilados. Entonces, aquellos que hicieron las grandes construcciones navales, y que además de fabricar barcos mercantes y de guerra, desarrollaron lo que es la fabricación de grandes motores diésel, los impulsores de los barcos, que esto es lo de mayor complejidad y valor agregado, porque el kilo de barco, el kilo de casco, vale $3.
El kilo de acero vale $1 en el mercado internacional. El kilo de calderería naval, de casco, vale $3. Pero si yo fabrico un motor con ese mismo acero, ese motor cuesta $16 por kilo. Entonces hay un alto valor agregado en las máquinas complejas, como son los motores, los motogeneradores y los motocompresores, que son aquellos que dan propulsión, energía y aire comprimido. La Argentina en este momento tiene esas capacidades instaladas, a punto de perderlas, pero las tiene, digamos, ¿no? Claro, pero no podemos esperar que se nos mueran los viejos y tener que volver a hacer todo desde el principio y empezar desde cero. Tenemos que ahora, en este preciso momento, tomar la conducción del astillero Río Santiago, llamar a los viejos y ponerlos en las escuelas de aprendices para que los pibes aprendan a laburar a través del trasvasamiento que se realiza de trabajador a trabajador, porque esto no alcanza solamente con hacer un lindo cursito de formación. Esto no es la Academia Pitman, esto es la industria naval nacional. Y se requiere de que aquellos que tienen experiencia en fabricar las corbetas misilísticas MECO 140, el destructor T-42 Santísima Trinidad con el cual recuperamos Malvinas en 82, que son construcciones complejas, sean aquellos que estén guiando hoy a los pibes de 20 años dentro de la fábrica, diciéndole, pibe, esto se hace así. Porque esto se necesita de que los trabajadores trasvasen hacia los propios trabajadores el conocimiento. Esto no se hace porque vos tengas la Universidad Tecnológica Nacional o los ingenieros de la Universidad de Buenos Aires que vayan a darle cursos a los trabajadores. No alcanza, lo que se necesita es la experiencia de la mano de obra directamente implicada. Estabas recién hablando de justamente si llegamos a la presidencia sería por decreto, pero hacerlo hacemos. Bueno, vamos a ponernos en contexto también, digamos, pertenecer, sos el máximo referente del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, vas como candidato a presidente, justamente, en esta fecha estamos conversando sobre el plan de industria naval, además de, digamos, tener todas estas premisas en términos políticos, obviamente de ascendencia peronista, ¿cómo ves la posibilidad real de participar en digamos, en estas elecciones con posibilidades de llegar, aunque sea, a un lugar expectable como para que esta propuesta se pueda hacer? Sí, soy técnico mecánico en máquinas herramientas, formado en la Escuela Fábrica Casal Calviño, fundada por el mismísimo Juan Perón un 4 de junio de 1947. Soy justicialista y soy cristiano, que es más o menos lo mismo, porque el peronismo es un cristianismo criollo, es una especie de religión secular de los argentinos, que nosotros denominamos la religión del trabajo. Y la doctrina nacional es aquello que debe religar a los argentinos en unidad nacional, bajo el apotegma de que para un argentino no debe haber cosa mejor que otro argentino. Y es más, deberíamos actualizar y decir, para un hispanoamericano, desde el río Bravo en México hasta el Polo Sur, del Atlántico al Pacífico, no debe haber otra cosa mejor que otro hermano de la patria grande. Porque en la unidad continental nosotros vamos a encontrar estos factores de escala, que son aquellos que nos permiten que si la Argentina necesita una flota mercante cercana a los 200 buques de gran porte para el comercio exterior, el tamaño de la flota mercante de la patria grande del Caribe y la América del Sur es una flota cercana a 1.200 embarcaciones de gran porte para el comercio exterior. Entonces, allí están esos factores de escala necesarios para proveer de motores a todas las naciones, de motocompresores, de purificadoras de agua, de todo aquello que es necesario en la industria y que necesita un factor de escala y una demanda que permita montar grandes instalaciones industriales que tardan tiempo en amortizarse pero generan gran valor agregado. Desde este ideario nosotros nos presentamos con una candidatura a presidente de la Nación, si Dios nos lo permite, por supuesto, para que en la Argentina el proyecto de liberación nacional de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón, del Estado empresario argentino, como modelo argentino para el proyecto nacional, de las empresas del Estado como conductoras del proceso económico para la liberación nacional, vuelvan a restablecer aquello que el peronismo supo ser hasta la década del 70,
hasta el paso a la inmortalidad del general Perón, porque el peronismo fue el movimiento de liberación de los argentinos. Hoy ya no lo es, pero lo supo ser. El proyecto de industria naviera que va a tener que entrar en diálogo con una diaria, que para poder llenar esos buques de granos va a haber que estar al país también. Lo decimos como provincia mediterránea, encima que no tenemos agua, pero que formamos parte de esto. Bueno, la marina mercante es para todas las provincias, tengan litoral marítimo o no, porque la producción, el 92% de lo que la Argentina exporta al mundo sale por barco, ya sea los limones de Tucumán, que no tiene salida al mar, o la producción agroganadera de La Pampa. En este sentido, la marina mercante es determinante para todas las producciones argentinas porque nosotros dominamos unos volúmenes de producción muy, muy grandes y el comercio exterior tiene una línea internacional de producción agrícola que nosotros no tenemos que abandonar. Y que además esto sería un enorme beneficio para todos los productores agrícolas del país, porque la marina mercante le permitiría defender los precios internacionales y no estar sujetos a las 8 hermanas del comercio exterior, Cargill, Continental, Dreyfus, Bunge, Archer Daniels Midland, que son las que determinan los precios y lo que se le paga al productor finalmente. Y esta es la manera en la cual nosotros estamos proponiendo algo que nadie se anima a proponer en la Argentina, porque lo que hace falta es coraje y determinación, que es bajar las retenciones al campo. ¿Y cómo vamos a bajar las retenciones al campo? Bajo un compromiso que es el siguiente. En la medida que nosotros aumentamos la capacidad de bodega nacional, en la medida que nosotros aumentamos la capacidad de carga de nuestras marinas mercantes, nos vamos apoderando, además de la facturación del flete que yo expliqué de 5.000 millones de dólares, nos vamos a apoderar de la renta comercial. La renta comercial está fuera de la imaginación de toda la clase dirigente del país, porque Cargill no realiza el comercio exterior en el mundo porque es una obra de caridad. No son el Ejército de Salvación o la Cruz Roja. Hacen comercio y por eso obtienen entre un 10 como mínimo y un 30% por esa transacción comercial que realizan, además del flete y además del seguro marítimo que también cobran. Entonces, si nosotros realizamos el comercio a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, como hemos presentado a través del diputado Toñueli y del justicialismo de Santa Fe recientemente, tenemos el organismo del Estado para realizar el comercio exterior y su brazo ejecutor logístico, que es la marina mercante, lo cual permitiría que nosotros bajemos las retenciones a los productores argentinos porque nos estamos apoderando de la renta comercial, del flete y el seguro que está en manos de la multinacional. Todo argentino que trabaja es nuestro hermano y la multinacional que domina y somete desde el comercio exterior y que impone un tipo de producción con un paquete tecnológico diseñado en el extranjero, no es argentino y está en el campo enemigo, no está en el campo de los amigos. Entonces, la nacionalización del comercio exterior es una bandera vigente de los argentinos. Y esto se realiza mediante la Marina Mercante y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Con lo que te referías respecto a la situación de agua de La Pampa, bueno, es de destacar que la cuenca del río Tunuyán Inferior, que la cuenca del río Diamante, que la cuenca del río Atuel y el desaguadero deben ser dominadas bajo los institutos que los argentinos tenemos en el Estado, no solamente el de irrigación de Mendoza, sino el Instituto Nacional del Agua, que debe tener el órgano ejecutor con una empresa estatal constructora para realizar las tareas de irrigación y de mantenimiento de las cuencas. No se le puede entregar al Estado de Israel el dominio de la cuenca de Mendoza. Estamos alzados en defensa no solamente del interés mendocino, sobre todo hay que observar La Pampa, porque La Pampa depende de Mendoza porque está aguas abajo. Esto es un conflicto histórico del país, que tiene cientos de años. El dominio de la cuenca hídrica de la cual depende La Pampa. Entonces necesitamos la unidad de Mendoza, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y Río Negro
para tener el dominio de las cuencas que acabo de mencionar, junto con la cuenca del Río Negro y la cuenca del Río Colorado, para tener una correcta irrigación y desarrollo agrícola en la provincia de La Pampa, que es un secano, como es un secano Mendoza también. Tal cual. Muchas gracias, Martín. Justo, bueno, nos están escuchando y un oyente escribió a Radio Nacional Santa Rosa, dice muy bueno lo que está hablando de la industria naval, tal cual no hay posible. Dice que es un tema que se ha tratado más de 20 años en las cooperativas agrarias también, es un tema para seguir discutiendo. Muchas gracias, Martín, por este contacto con Radio Nacional. Les agradezco muchísimo la gentileza de esta comunicación y aquí a la orden, al firme, para lo que quisieran compartir durante este año, que creemos que es muy importante que el debate sobre propuestas, el debate programático, el debate sobre aquello que la Argentina deseamos que sea, esté presente en la radio pública, que es la radio de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, quien hablábamos es Martín Ayerbe. Él es referente del Movimiento de Liberación Nacional, como estaba precandidato a la presidencia y presidente del Foro Naval Argentino y del Instituto de Política Argentina. Nos contaba sobre los proyectos que ya desde hace años están en diputados sobre la industria naval argentina. Señor